que meter la clave o no? Buenas noches, bienvenidos a la Casa del Poeta, última morada de Ramón López Velarde y lugar de encuentro para poetas y escritores. En esta ocasión nos sentimos realmente muy complacidos de poder presentar el libro de Francisco Muñoz Soler, Intuir la forma que no tiene medida. Muchas gracias, Francisco, por presentar tu libro aquí en la casa y sean todos bienvenidos. Bueno, en primer lugar tengo que mostrar mi agradecimiento por el recibimiento y la consideración y el cariño con lo que me acogéis aquí. Con mucho gusto. Esto es para mí un honor y una satisfacción eterna, porque vivir tan lejos y que aquí te abracen como si estuviese en tu casa, eso es algo que no hay explicación para decirlo en palabras. Pues muchísimo gusto y bienvenido nuevamente. Muy bien, pues buenas noches. Mi nombre es Carmen Nazar y voy a leer un texto que preparé para presentar este libro, titulado 5 estaciones poéticas. Publicado en 2022, Intuir la forma que no tiene medida, es un libro impreso en España del poeta malagueño Francisco Muñoz Soler, dividido en 5 partes. Alerta como una torre vigía da nombre a la primera sección, en donde brotan acantilados, olas, vientos y naufragios interiores, y donde la belleza aparece y se aprecia como un soporte que sustenta la existencia. El autor sabe de la impermanencia de la vida, del poder silencioso de la contemplación, del ser humano y sus múltiples universos. En estos versos, Francisco, con una escritura intimista y confesional, nos comparte. De adolescente tenía la impresión de que la vida se escapaba como el agua en la mano, entre los dedos. Ahora siento que mi mano es agua que fluye, por lo que nuestro autor ha tenido un proceso de transformación significativo que ofrece al lector con este poemario escrito en prosa poética, cuya segunda parte se titula Adentrarse al lugar intangible. Pero antes de iniciar la lectura de esta segunda parte, le voy a pedir a Francisco que nos lea 3 poemas de esta primera sección. Muchas gracias, Carmen, porque me siento enormemente agradecido, siguiendo que esté conmigo, que me haga de maestra de ceremonia, que para mí es un honor tremendo, porque te valoro muchísimo como Gracias. Poeta y como maestra de ceremonia. Gracias. Es verdad, vienen 3 poemas. El primero va a ser Alerta. Alerta como una torre vigía, desde el espacio estratégico que le confiere su don, azotada por los vientos que rompen los acantilados, que hacen de cuna las olas, que mecen las palabras en la orilla. Alerta para dar testimonio como una lumbre que enriquece el interior de nosotros y clarifica las rompientes causantes de naufragios, que guía hacia el lugar donde siempre puedes volver. Y la vida, como un abrazo de leve suspiro, nos lleva hacia el infinito. En ella dejaremos la esencia de nuestro sello, su liviandad sin forma, nuestra naturaleza cíclica e imperecedera. Y ya para terminar esta sesión, pues voy a leer precisamente el poema, porque yo sentía de pequeño que se me escurría, que no era capaz de cogerlo, pero ahora con la madurez me di cuenta que no es la vida que se me escurría, que yo soy la vida, mi vida. De adolescente tenía la impresión de que la vida se escapaba como el agua en la mano entre los dedos. Ahora siento que mi mano es agua que fluye. Muy bien, pues
Vamos a continuar en este segundo apartado titulado Adentrarse al lugar intangible. Nos encontramos con el transcurrir de un viaje interior de autoconocimiento y reflexión mediante un lenguaje transparente y directo que nos transmite paz, esperanza y dulzura, con un campo semántico claramente unido a la naturaleza. Así encontramos amapolas, semillas, pistilos, pájaros, aromas, auroras boreales, trinos, lluvia, mariposas, cielos, fruta, espigas, paisaje, agua, fuego, tierra, flamboyanes, azucenas y rocas, solo por citar algunas. Por otro lado, a partir de un epígrafe del poeta español Antonio Machado, Converso con el hombre que siempre va conmigo, Francisco construye su propio poema para invitar al lector a conocer y descubrir el encuentro con uno mismo. A través de sus versos es notoria la intención de defender la autenticidad, el derecho a ser lo que uno es y sobre todo a adentrarse en las regiones más profundas que residen en el trono del corazón humano. Otro de los epígrafes tiene que ver con el gran poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. De él tomo la rima 20, que el alma que hablar puede con los ojos también puede besar con la mirada. De sus versos brota el futuro como una necesidad vital, así como el aprendizaje de habitar el momento presente. Asimismo, otro de los poetas españoles fundamentales de la generación del 27, Vicente Alessandre, hace aparición en estas páginas a través de su extracto del libro El cuerpo y el alma. Alma fuera del cuerpo, planeando tan delicadamente sobre la triste forma abandonada. En más de una ocasión, el lector de Francisco Muñoz Soler va a necesitar un diccionario para dar lectura a estos versos, donde encontrará palabras como hipoxia, elor, yescas o diorama. También en esta lectura visitaremos a Aristóteles con su frase «el alma que nunca piensa sin evocar una imagen». Y es que a través de estas páginas Francisco nos entrega la cercanía al lenguaje onírico e intangible, así como su propio pensamiento filosófico con sus certezas y sus cuestionamientos. Cito: ¿cómo será el alma de los humanos del futuro cercano? Ha sido a su propia humanidad. Llegamos a la tercera parte de este libro, pero antes vamos a pedirle que nos lea de la segunda parte otros 3 poemas. El primero va a ser el que da título a la sección Adentrarse al lugar intangible. En la fluidez de lo efímero, adentrarse al lugar intangible, al hábitat natural de uno mismo, al elemento primigenio de los sueños, en su paz intrínseca, sentir las vibraciones de la materia, una secuencia renovadora en la que se vuelve continuamente a la esencia, sin dejar de construirse. Voy a leer los 2 poemas precisamente que están dedicados y que tienen como eje tanto a Machado como al poeta sevillano Bécquer. El primero, que es un epígrafe que tiene nombre del título, que es Converso con el hombre que siempre va conmigo, de su poema Retrato, es lo siguiente: converso con el hombre que siempre va conmigo, intentando buscar el equilibrio en las cuestiones pequeñas que contienen las grandes respuestas y escucharme a mí mismo, para verme reflejado en el espejo que muestra el material íntimo en el que me construyo. En ese paisaje de vidrios, intuir la forma que no tiene medida, porque desborda mis límites. El delirio intangible que se me escapa,
y a la vez siento que me acoge y sostiene. Converso sin cesar en la búsqueda del instante preciso en el que se fecunda la primigenia sangre y origina el agua cámbrica del fuego exacto de mi conciencia, cuyo aroma me guiará a un sueño de crepúsculos con mares de flamboyanes, un mágico fragor de hondura en el que me perderé para encontrarme mientras beso la tierra en que me convierto. Y este poema, sacado de la rima 20, que dice: el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. En esa necesidad que tenemos, como seres insertados en un hilo de memoria en que el dolor echa raíces, una suerte de rosario en que cada cuenta es un ciclo de vida, pero en el que también germina un espacio entre la vigilia y el sueño, donde atravesamos sombras sin preguntarnos de dónde venimos, creando nuestros mundos más allá del vacío. Ahí nuestra ánima hace crecer alboradas, en ellas el silencio se transforma en un amplio valle de perenne primavera, en el que nos besamos con la mirada y no sentimos el aguijón de querer perdurar más allá de la muerte, porque, como dijo Becker, mientras haya primavera y unos ojos que reflejen los ojos que los miran, habrá poesía. Muy bien, pues vamos a continuar con la tercera parte de este libro titulado Irrepetible y Mágico, donde los síntomas de la enfermedad y del inevitable paso del tiempo se conjugan con la belleza vespertina de la primavera, donde la autora afirma: en mí seguirá naciendo vida de continuo con la misma frescura que en mi primer hálito. Nuestro poeta prosigue cuestionándose en qué instante el conocimiento nos arrojó al infinito, y nos comparte también su conciencia sobre la fugacidad de la vida y por ende en recordar, como dice el budismo, la preciada vida humana y la gran oportunidad que se nos ha otorgado para hacer algo significativo con ella a través de la bondad y la compasión antes de desencarnar. Toda la escritura de este poemario transcurre con delicadeza, fluye como un arroyo, llevando al lector a un umbral de silencio. Abundan las imágenes visuales y auditivas. Ahí construyo un hogar simbólico con su pórtico de columnas, su rumor de agua entre piedras. Asimismo, hay un gran trabajo de recuperación de la memoria, donde habitan distintas experiencias y recuerdos a través de las cuales se va hilvanando la existencia que desde su mirada se dirige hacia la desaparición de una particular manera. Miraré a las estrellas hasta entender que nuestra esencia son astros condensados que continuarán su ciclo en otras secuencias, dice Francisco. Asimismo, trasluce el entrenamiento que recibió para escuchar a su propio cuerpo. Cito: porque mi cuerpo no ha dado señales que perturben mi equilibrio, ni tambalee proyectos inmediatos de vida. O bien, y después del fulgor de la vida, mi cuerpo se derrumbó como la ceniza tras el fuego. Es decir, el cuerpo es quien sostiene este poemario, donde los huesos son versos que también cantan a las personas que padecen Alzheimer. Mientras la tarde, con su balbucear suave, me transmite el sonido de su carencia física, cuando aún su cuerpo da sentido a mis días. En esta tercera parte, la más extensa, por cierto, del libro,
También nos visita Allen Ginsberg antes de morir, porque la muerte es otro de los tópicos presentes en este poemario, el cual tiene diversas aristas, una de las cuales tiene que ver con la conquista de la propia alegría de vivir, que va más allá de cualquier adversidad y que es el resultado de un espíritu que, como dice él, no cedió a la trampa del miedo. Vamos a iniciar la cuarta sección, pero antes otros 3 poemas. Francisco, por favor, de la sección número 3. Irrepetible y mágico. Tiene un epígrafe de la poeta española Francisca Aguirre de su poema No os confundáis. Y dice: yo tengo, como el náufrago, toda la tierra esperándome. Eso tiene que ver con una visita a una doctora por un tema de convalecencia. Con naturalidad me dice: esto no tiene cura, solo tratamiento que atempere la degeneración de los huesos. Y le digo: no sabía que estaba tan mal, apenas tengo molestias. Y me responde: está bien para su edad, con expresión neutra. Y con la belleza de la tarde de la primavera camino, sin que me perturbe el miedo a no ser eterno. En mí seguirá naciendo de continuo la vida, con la misma frescura que mi primer hálito. Y eso es irrepetible y mágico. Y tiene que ver el siguiente poema, y empezamos a preguntarnos, a inquirir sobre la naturaleza, sobre los hechos. Eso tiene que ver un poco con los versos de Denis Levertov, una poeta que a mí me encanta, que dice: el árbol del conocimiento era el de la razón. Por eso es que probar de él nos arrojó del paraíso. Viene en contraposición con muchas señales fundamentalistas que nos dicen: realmente cuando salimos del paraíso fue cuando empezamos a entender y a pensar por nosotros mismos, con un sentido crítico. Y empezamos a preguntarnos, a inquirir sobre los hechos, a sentir en nosotros el sabor de los frutos del conocimiento, cómo se mezcla con nuestra sangre hasta atravesar la fragilidad del sueño y desequilibrar la candidez en la que somos felices eternos, en la que pretendemos, en una especie de pacto de silencio con nosotros, acallar el fatídico canto de la naturaleza. Con una coraza de máscaras nos inventamos vericuetos para intentar hallar manantiales de agua incorruptible al tiempo. Vana argucia ante la aurora del universo sin tiempo, donde el olvido es un cuerpo que se alimenta constante con el temblor que emana de la cima de nuestra ánima. Y empezamos a preguntarnos, a probar la manzana del conocimiento que con ímpetu nos arrojó al infinito del vacío, al retorno a la nada de donde vinimos y hacia donde vamos. Es una postilla mía. Y por último, ser consciente, desde la página 36. Esto es muy importante, que entendamos la grandeza de la insignificancia. Ser consciente de la grandeza de la insignificancia, de la fragilidad inherente que acompaña la fugacidad de la vida y que el sabor de la muerte solo se prueba una vez. Que la vida es breve y su luminosidad se encuentra en la nobleza de su belleza interior, de la que fluye luz que ilumina nuestros días, en los que el dolor de la pérdida nos hace sentir efímeros y camino más humanos. Tenemos que entender que la pérdida nos hace más humanos. Muchas gracias, Francisco, por esta lectura. Y bueno, vamos acercándonos a la cuarta sección del libro, titulada La naturaleza, sea cual sea su escala,
se rige por las mismas reglas. Verso tomado del libro de Blanca Muñoz, Al lado invisible de la luz, donde encontramos poemas con imágenes gustativas y táctiles. Cito: el sabor del mar como un brazo intangible, y continúan también las imágenes auditivas. Cambia el sonido del fluir de mi sangre y altera su ritmo. En estos versos es notoria la atención plena del autor en el cuerpo, el poder concentrado de su autoobservación y autoconocimiento. Ejemplo: caen los días sobre la hendidura imperceptibles, me instan a conocerme. Al mismo tiempo que nuestro poeta dirige su mirada al interior, nos ofrece un testimonio externo. Camino siendo testigo, impregnado por la belleza que me circunda, siendo parte de la misma. Vamos a pedirle que nos lea otros 3 poemas. Bien. El primero es Ciclo de vida. Este poema parte es más de la naturaleza, ¿no? Está muy cerca de la naturaleza y tenemos que entenderlo. Ciclo de vida. Con la llegada de la primavera, la nieve acumulada con su blancor desciende convertida en agua, pura en sí misma, alejada del dolor que se incrusta en el tuétano, amparado de la oscuridad de estos extraños días. Aprovecha la pendiente y en su cauce se establece un vigor de vida que se antepone a las pérdidas, a los huecos que desembocan en el cráter sin fondo horadado por las ausencias. Con la sonrisa de la naturaleza de la primavera se hierven pistilos de esperanza, de la flor ajada de nosotros. El deshielo con su caudal de pureza rompe el cerco, abre compuertas y a campo abierto la savia de la íntima voz brota de los labios, germinando esperanza. Siguiente, el día se desliza, el día se desliza ante mis ojos. En su declinar el sol va cambiando su intensidad y su ángulo, creando continuamente nuevas sombras, en la que se vislumbran pequeños animales que cambian de lugar al albur de las señales de la naturaleza, que marca su tiempo. Con perseverancia siguen su ritmo, sin extravío, con entereza milimétrica, obedeciendo a la claridad de sus instintos, alejados de nuestra creencia de estar exentos del orden de la naturaleza. Eso tiene que ver con la destrucción de la naturaleza. Como todos los animales siguen el ciclo de la naturaleza y nosotros creemos que estamos por encima de la naturaleza y la destruimos. No, nosotros somos como unas hormigas y podemos desaparecer como han desaparecido muchas especies. Y esa tiene mucho que ver con el sabor del mar. Está muy íntimamente conmigo, yo que he nacido a la orilla del mar y donde no me tengo que meter en el mar, pero tengo que olerlo, eso forma parte intrínsecamente de mí. El sabor del mar, con su abrazo intangible que da cuerpo a mi esencia. Su falta me origina un hueco en el que se manifiesta su peso. Cambia el sonido del fluir de mi sangre y altera su ritmo. Estoy inherentemente atrapado por el abrazo del mar, por su olor, por su esencia. Gracias, Francisco, y vamos a continuar con esta última parte del poemario, que es la quinta, titulada ¿Y tú de qué lado estás?, verso tomado de la canción de las aves del tercer mundo de Ferlinghetti. Nos encontramos nuevamente con la presencia de los invisibles, de los excluidos por un mundo deshumanizado. Cito: como un pájaro encima de una roca, rama, me uno al clamor que materializan los vocablos de los que no tienen, para que sepan que al menos
Una minúscula ave desde la enredadera de un árbol está a su lado. De nuevo surgen cuestionamientos. ¿Qué espacios quedarán para la ética en este mundo de avances tecnológicos a velocidad de vértigo? ¿En qué lugar sobrevivirán los sueños, el amor al prójimo? Dentro de los homenajes que rinde nuestro poeta también se encuentra José Agustín Goytisolo, autor de Sin saber cómo, libro del que Francisco cita los siguientes versos. Sonó en mí, sonó porque también el sordo oye la campana que ama. Y es que Muñoz Soler se transporta hasta lo más íntimo, lugar desde el cual vislumbra el universo y su visión la presenta en la vida cotidiana de nuestro presente inmediato. También en este libro el autor hace diversas evocaciones a la Guerra Civil Española, a las orfandades que dejó y rememora lo vivido por las madres. ¿En qué espacio transita el dolor de las madres?, dice Francisco. En el desgarro sostenido por oraciones a la providencia para que ahuyente los ángeles negros de sus hijos. El libro concluye con un verso, porque mientras existan personas habrá poesía, que obligatoriamente nos hace regresar al título, intuir la forma que no tiene medida y que se refiere precisamente a la poesía y a todo lo que ella abarca con su energía luminiscente y polifónica. Deseo profundamente que Francisco Muñoz Soler continúe explorando los distintos niveles en los que se halla nuestra humanidad y tenga larga vida para seguir recordándonos una necesidad imperiosa que tiene este mundo de transformarse a través de la toma de conciencia para que generaciones por venir habiten esta tierra desde la voz majestuosa de la esperanza. Y voy a pedir otros 3 poemas para concluir. Esta última sección tiene un carácter social y siempre he querido dar voz a los vulnerables, a los invisibles, a las personas, desde un lugar teniendo en cuenta la compasión y dar el lugar y la visibilidad que merecen todas las vulnerables y todas las personas que están oprimidas. Y como bien has dicho, voy a leer el poema que da un título a la sección, dice: ¿Y tú de grado estás? Del poema de Ferlinghetti, Canción de las aves del tercer mundo, que es precioso, y dice: y todas las aves clamaban con la misma voz, la voz de quienes no tienen voz, la de los invisibles del mundo. ¿Y tú de grado estás?, cantaban los pájaros. Sobre un mar de rostros que desprenden un rumor que como un eco testimonia el código indescifrable del alma, con la guía del sonar de su adversidad, mudos y transparentes, dibujan el sendero del vacío con el mate de sus ojos. Como un pájaro encima de una rama, me uno al clamor que materializa los vocablos de los que no tienen. Elevo al viento con un canto de rítmico compromiso que eclosiona luz en sus sombras, que construye sueños en el profundo amargor de los pliegues de su abismo, porque toda humanidad busca compasión que destruya el escarnio de ser objeto. Sobre ese mar de cielo plomizo lanzo a los alisios mi voz desde la cima de mi alma para que acompañe ese rumor agrio, para que sepan que al menos una minúscula ave desde la enredadera de un árbol está a su lado. Y el siguiente, el 89, es de un poeta puertorriqueño, nacido en Estados Unidos, que se llama Martín Espada, de su poema Vivan los que han fracasado. Porque siempre hay poderes que dicen:
¿Vives mal porque has fracasado? No. Vives mal porque he nacido oprimido y no puedo levantarme. Vivan los que han fracasado, porque ellos se convierten en el río. Se quebraron las alambradas y una eclosión de cuerpos en la liviandad de sus huesos emergieron de la nube de humo y polvo. La altura de sus cantos se concentró en el ébano de sus poros, donde se evapora un océano de vida. En ese fluir que se angosta, dejaron de ser número hasta forjar una masa inerme bajo las botas y sus modernos métodos. Un río de zapatos tiznados de desierto marca el camino por donde otros regresarán. El intenso desgarro de sus recuerdos les dará alas hacia una vida digna. El fracaso ya lo llevan tatuado en el alma desde su nacimiento. Quiero decir que este poema me inspiró una avalancha de africanos que quisieron saltar la valla de Ceuta y se desplomó la valla, murieron mucho al caerse y después estos guardias de seguridad de un país que no quiero nombrar, después de muertos y heridos, lo apalearon. A muchos que no estaban vivos lo regresaron al desierto, pero en definitiva volverán, porque ya la pérdida, la derrota, la llevan desde el nacimiento, por vivir y nacer en un país donde son masacrados y buscan la libertad y el progreso en otros países, donde se supone que podrán encontrar la vida. Y este último poema lo escribí cuando se inició la guerra Rusia-Ucrania, página 91, y es dedicado a Anna Akhmatova, porque Akhmatova, aunque de origen rusa, pero nació justamente en la zona, en Rusia, pero se crió, sobre todo cuando era joven. Ella pasaba de vacaciones en Gerson, que en ese momento fue bombardeada por la artillería de su país de origen, Rusia. Y ella, que era tan amante de los bosques, de la naturaleza, que escuchaba el canto del crujir de la tierra, de los bosques, me hago una pregunta, ¿qué diría hoy si Ana viviese? ¿Qué pregunta? ¿Qué poemas diría? Porque me baso en estos versos de ella. Bueno, tiene que ver con Stanley, esto que tiene que ver ahora. Bueno, ya sabemos que hay una analogía con otro señor. Te limpiaré la sangre de las manos y el corazón de la vergüenza negra. Me he cerrado el oído con las manos para que este discurso infiel e indigno no profane mi espíritu angustiado. Desde su poema me ha llamado una voz. Y yo me pregunto, ¿qué poemas escribiría Ana? Que escribir era su nexo con su tiempo y vivía al ritmo que deja oír la hierba, que amaba tanto su tierra que no temía formar parte de ella, y de joven le impresionó Gerson. Si el azul de su cielo con el ulular de las sirenas anunciara destrucción y muerte indiscriminada, sustituyendo el inaudible crujir de sus pasos con el atronador furor de las bombas, siendo capaz de extraer los sones de los pinos y sus senderos boscosos semejar a un camposanto. Al contemplar la tristeza y el dolor en los rostros de los despojados, mientras el tañido de las campanas le recordara que caben todos sin necesidad de matarse, que se mantenía íntegra ante los discursos indignos, en la creencia de que el amor siempre limpiará el corazón de la vergüenza negra, en el desconsuelo con tanto daño entre hermanos. Pues muchísimas gracias, Francisco,
A mí me gustaría, antes de concluir, pues comentarles un poco acerca de quién es este poeta español, nacido el 24 de diciembre de 1957 en Málaga, España, el cual cuenta con una amplia obra ya publicada en España, Estados Unidos, México, Portugal, Italia, Turquía, El Salvador, Venezuela, Honduras, Cuba, Perú e India. Ha publicado ya 30 libros de poesía, además ha participado en diversas antologías colectivas y también ha publicado en más de un centenar de revistas literarias impresas y digitales. Traducido al inglés, portugués, italiano, francés, ruso, turco, macedonio, búlgaro, asamés, uzbeco, árabe, bengalí y sueco. Ha presentado su poética en numerosos países de Europa, América, África y Asia, porque pues entre una de las características que perfilan la personalidad de Francisco pues está el viajar, el tomar sus maletas, sus libros y emprender el viaje decididamente. Y bueno, pues me gustaría pues hacerte algunas preguntas, porque deben de saber que otra de las características de Francisco es que ha sido entrenador de fútbol y de otros deportes durante muchos años de su vida. Entonces, para los que, como yo, hemos tenido la curiosidad de saber cómo Francisco une estos dos mundos, el deportivo, el poético, ¿cuál es el puente que hay, Francisco, en tu interior que te vuelve tan polifacético y que te vuelve tan pleno en cada una de estas ramificaciones de tu vida? En realidad las personas somos poliédricas, no es que yo esté inventando nada, ni que sea muy genuino, ni muy especial. En realidad, yo nací al lado de un campo de fútbol, me he criado en un campo de fútbol, he sido futbolista, me lesioné muy joven con una lesión grave y me hice entrenador con 18 años. Pero eso no quiere decir que mi vida fuera solo esa. De hecho, a mí de siendo un preadolescente me encantaba el cine, iba siempre al cine toda la semana y tenía una biblioteca en mi casa que la construía y la iba comprando con libros. Y toda mi adolescencia era una combinación, un tiempo para cada cosa. Estudiar, leer, ¿sí? No somos capaces de tener muchas actividades y tenemos que explorar todas nuestras capacidades de enriquecimiento. Y entonces, mi vida siempre así. Mi primer poema lo escribí recién cumplido los 20 años, pero siempre me preguntan en los institutos, cuando voy ¿cómo empezaste a escribir? Y yo dije, no sé. Leí muchísimo de joven, un día me empecé a escribir como el que respira. Y para mí, escribir poesía es como respirar. No soy... un ser humano no es compartimento, sino que es un magma de riquezas y en todos nos vamos complementando y creciendo como personas. Y para mí ser poeta es como respirar y hay mucho trabajo y mucha formación. ¿Y has escrito algún poema en torno al fútbol? No. Bueno, escribí uno, la verdad, pero fue cuando España fue campeona del mundo y me acordé de mi padre, que mi padre fallecido no pudo ver ese campeonato del mundo por primera vez y yo que era futbolista, España es un país muy futbolístico, ¿no? Es como México, que es también muy futbolístico. Imaginaros que algún día México fuese campeón del mundo. ¿Cuántas generaciones y cuántas vivirían eso como bueno, también has vivido mucho en tu familia lo que es eso, y es como algo, y le hice un poema cuando marcó y me instaló, fue el gol de todos, pero no el gol de todos nosotros, sino de tanta gente que habían soñado con eso, que ya no están aquí, que han muerto, pero que en espíritu nosotros como vivos lo transmitimos, ¿no? Y recuerdo que me hicieron una crítica literaria en mi libro que estaba en inserto, y me dijo, la poeta que lo usaba, en la persona que lo usaba fútbol, dijo, pero ¿esto qué hace aquí? Es que es un sueño onírico de todos nosotros, que vivo con pasión, y yo, para mí el deporte es una escuela de vida, no es, las personas que no gustan el deporte no entienden, es
El deporte es la convivencia, es el saber estar en equipo, por ejemplo, lo que es el fútbol y una escuela de vida, como digo. Entonces, sí que he escrito uno, mal hecho, pero uno muy especial. Y que une la pasión, los sueños, lo onírico, porque eso es onírico. Lo que ahora España puede ganar muchos títulos, pero en aquella época era como algo, no sé, como un sueño. Y entonces ese sueño se hizo realidad, que eso se puede transponer a muchas ilusiones y a muchas construcciones y otros espacios de vida. Bueno, aparte, quiero comentarles que Francisco, aparte de poeta y aparte de esta vocación de entrenador y fútbol, fue funcionario, ¿no? En España. Cuéntanos también un poco de ese aspecto de tu vida, Francisco. Hombre, pues mira, es el servicio público. El amor para hacer las cosas bien hechas. Yo tenía operarios, ¿no? Y que, bueno, pues de limpieza de la ciudad y tal, y a veces se sentían frustrados y decían, lo importante es que hagas bien tu trabajo, que es esencial para la convivencia, para la higiene. El hecho de que estés por las calles, que todo esté limpio, eso crea un bienestar a la ciudadanía que repercute en la higiene mental y a la vez hace sentir que estamos en una sociedad que progresa y donde todos podemos convivir mejor. Lo importante para mí es el servicio público, que siempre es muy jodido, porque siempre no se puede hacer todo perfecto, ¿no? Pero que sepa que todo hecho con amor, desde lo más minúsculo, sirve para que la convivencia sea mucho mejor. Y yo a mí siempre me he entregado con el mejor de las predisposiciones a que mi labor como persona, en cualquier faceta, dar todo lo mejor de mí. Y siempre me he sentido como muy agradecido porque siempre he dado lo mejor de mí. Sí. Y siempre he querido transmitir a las personas que han trabajado conmigo que si hacen las cosas con amor, siempre hay la recompensa. Y la dignidad es la recompensa. Siempre, si haces algo, lo haces con amor y lo haces siempre perseverarás. Y bueno, decías en un poema la grandeza de lo insignificante, ¿no? Eso que muchas veces pasa desapercibido en la vida, pero que hace la diferencia, ¿no? Por ejemplo, pasa que soy muy malo para leer los poemas de memoria, pero hay un poema que conceptualmente lo puedo decir. Mientras los cosmólogos intentan hallar la primera luz y el nacimiento del mundo y de la vida, los poetas miran a un minúsculo grano de arena y le dan vida. Sí. La vida está en lo minúsculo, en las esencias, en lo que a veces nos pasa desapercibido. En realidad nosotros somos hijos del olvido. Vamos a desaparecer, somos esencia, somos energía. Debemos entender que en el significado de nuestra vida es el insignificarse del universo. Pero la tenemos que vivir con la mayor de la alegría, con la mayor de la... Nuestra vida tiene que ser una fiesta. Y entender que realmente lo que nos hace humano, como dicen los poemas, es la pérdida. Nosotros tenemos que hacer alguna conversación sobre eso. Es la pérdida. Y tenemos que dar gracias que estamos vivos y que sea un homenaje a las personas vivas. Claro. Yo quiero aquí hacer dos comentarios porque sobre lo insignificante, precisamente Francisco no tiene gran cosa porque desde que era muy jovencito fue centrocampista de un partido, de un equipo de fútbol español, profesional. Entonces, él no pasaba desapercibido, no podríamos decir que su labor como en ese equipo fue insignificante. Entonces, te quiero pedir primero que nos hables un poco de eso y por otro lado, cuando habla de la pérdida que nos hace más humanos, yo sé que Francisco ha tenido que transcurrir por una etapa de transformación a través de la superación de una enfermedad fuerte, de un cáncer, y cómo al perder la salud, que algunos de nosotros hemos tenido X experiencias, se produce un cambio fundamental en nuestra vida y percibes la existencia de otra manera y te vuelves más humano. Te dejo las dos. Bueno, en primer lugar,
yo entiendo esta mañana lo comentaba con otra persona, que lo que es el fútbol, por ejemplo, es un juego de equipo, donde tiene que haber química, donde tiene que haber un componente de todos con una visión de cooperación. Y hay personas que son capaces de hacer entender a los demás que son un conjunto y se proyectan de una forma psicológica así. Es un compendio de que hay personas que son capaces de proyectar al grupo una energía y una simbiosis para tener claro cuáles son los objetivos. Y eso eran, digamos, un poco mis factores como futbolista. Que lamentablemente, por una tremenda... Todavía estoy cojo, pues, si cojo la pierna de la rodilla, pues fue breve dentro de eso, pero era casi un niño y ya era entrenador. Y en cuanto a la enfermedad, es verdad que fue otro ciclo de vida, pero también, quizá porque ya tenía cierta edad, lo que me hizo, más que cambiar, fue reafirmarme en mis argumentaciones, en mis creencias, en mi forma de entender la vida. Que es que lo que acabo de decir, es decir, me hizo más fuerte en mis consideraciones. Y era lo importante que la experiencia clave que yo nunca había vivido, que nunca había estado enfermo, es que estaba muy cercano a la muerte. Sin embargo, el ser humano, yo nunca entendí que iba a morir, sino que tenía la idea de que mientras estuviera ahí me fortalecía y que lo que yo hiciera es que no lo entendía. Es decir, por eso hay poemas que no están aquí donde ¿qué será después de la muerte? Es algo que nosotros lo tenemos como ser humano, lo tenemos velado, pero que entendía que me sentía vital mentalmente y me reafirmaba con más fuerza a lo que estaba haciendo. Y que de alguna manera, pero el tema de la pérdida más lo veía yo como mis seres queridos. Una cosa que lo he dicho en otros poemas es el temor a la muerte, pero he visto a casi todos mis seres queridos más queridos se han muerto. Y si han muerto con naturalidad, la muerte es algo natural. No tenemos que tener miedo, es algo como nacer. Y siempre yo me digo, cuando me dicen, hablan de la muerte, del miedo, digo, siempre hago una pregunta. ¿Tú sufriste antes de nacer? Todo el mundo dice, no, pues cuando te mueras será igual. No tengas miedo. En definitiva, si antes de nacer no tuviste dolor, ni miedo, ni frustración, ¿por qué la vas a tener después? Somos naturaleza. Y para eso hace falta simplemente ver programas del universo y verás dónde está, no la Tierra, sino la Vía Láctea en un extremo del universo. Es pequeñísimo, tan pequeñísimo, que nuestras galaxias son nada dentro del universo. Y por eso me hablo de la insignificancia, lo pequeño que somos, pero a la vez lo enorme, lo grandioso que somos. Cuántas cosas, qué maravillosa es nuestra vida. Y por eso insto mucho que aunque sea que defendamos nuestra vida y nuestra libertad y que los dogmas no nos subyuguen. Por eso tengo un poema que es La mujer de Lot, donde miró hacia atrás y se quedó como una estatua. Y lo que hizo fue un acto de rebeldía ante el patriarcado y ante la divinidad. Dijo, no, ahí está mi vida, la gente que amo, la gente que quiero, y aunque sea un minúsculo instante, esa es mi vida, y eso ni Dios ni la muerte me la van a arrebatar. Y eso es lo que tenemos que intentar siempre las personas, vivir nuestra propia vida. Sí, definitivamente en intuir la forma que no tiene medida. Hay muchas alusiones, aunque sé que no es voluntario, al budismo, ¿no? Esta filosofía oriental que surge desde hace ya bastante tiempo y que una y otra vez está presente tratando de hablar de lo valioso que es la vida humana, lo difícil que a veces es obtener un cuerpo físico para llegar a este plano de existencia, y que él, aunque no sea un practicante, está muy cercano a la contemplación, a las experiencias de indagación internas, a la atención plena, tanto del interior como del exterior.
no en este libro, sino en el anterior. Pues, bueno, quiere decir que esta sería la culminación de un ciclo de 5 años, de 5 libros. En el anterior sí hay muchas anotaciones del taoísmo, del Tao Te Ching. Entonces sí que hay mucha. A mí me decía, no en este, sino en el anterior, un crítico literario que es un trabajo sobre mi obra, que de alguna manera a él le llama mucho la atención de que yo era un poeta que unía lo oriental y lo occidental. También me dice que hay muchos poemas que se hacen muchas alusiones a la América originaria. Yo como español, además como español, como poeta grecolatino y andaluz, sí que soy un puente, sí que culturalmente soy un puente entre Oriente y Occidente. Bueno, hay un poema al final, que no lo he leído, que es, fíjate, de este poeta, ¿cómo se llama? Aquí está, a ver si no lo voy a encontrar ahora, de Khalil Gibran, que es un poeta que también une el Oriente con el Occidente. En el fondo, el Occidente es como muy colorista, muy tal, y el Oriente es como muy esencial. Y esos dos mundos, pero hoy en día que vivimos un mundo muy ecléctico donde, por ejemplo, dentro de 2 meses voy a Malasia, estoy invitado a Malasia, y bueno, hay muchas veces a la India y todas esas cosas. Quieras que no te impregna y vas cazando, y esas cosas se va quedando en nuestro espíritu y nuestro ánima, y como sabes que el proceso de escribir a veces es tan complicado incluso para nosotros mismos, nos vamos creando un componente de nuestra ánima que es multifacético, como antes te dije, y además de todos los continentes. Y en ese aspecto creo que sí me está influyendo el hecho de conocer Asia, África, todo el mundo, menos Australia, estando en el mundo entero. Y eso yo creo que al final prende en mí, y por eso sin yo querer, pues sí se nota. Pues agradecemos mucho todas estas respuestas, comentarios, y no sé si entre el público asistente hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, yo soy comentario, pregunta, no sé cómo Exprésate como mejor te sienta libre. Intangibles. Intangibles, hay definiciones amplias para los intangibles, desde intangibles como tal, intangibles financieros, intangibles, no sé, ¿a qué te refieres tú cuando hablas sobre los intangibles? No bueno, pues mira, lo intangible, en grosso modo, es lo que no se cuantifica, pero que existe y que a veces influye en todo. Antes hablábamos, por ejemplo, del fútbol, algo en un grupo. Hay jugadores que aparentemente, pero que hablando de la sociedad entre nosotros, la poesía, en todo, algo que no es medible, sí lo estás viendo, pero que tenemos una energía, por ejemplo, en intangible. Por ejemplo, ¿no? Estaba hablando de un jugador que a mí me gusta mucho de español, que es Gavi, que es un jugador donde a mucha gente no le entra por el ojo, pero es fundamental porque él, es el más joven, transmite una energía y un saber estar y una competitividad que el equipo es una cosa con él y otra cosa sin él. Y a lo mejor mucha gente, espectadores o críticos no le entra, pero el entrenador que lo tiene dentro es absolutamente imprescindible. Y cuanto más difícil es un partido, más imprescindible. ¿Por qué? Porque genera una sinergia en todo el grupo, que eso es intangible, no se puede cuantificar, pero los que están al lado lo saben. Y eso son todos. Es decir, hay muchas cosas que son intangibles, pero no son medibles en la medida que tú lo sacas, no son estadísticos. Te he dado un ejemplo como eso, todo. Yo soy lo intangible. Y hay muchas cuestiones que son oníricas y son intangibles a nuestro espíritu y a nuestra alma, pero que sí son muy poderosas y tienen mucho peso. La poesía tiene muchos intangibles, por ejemplo, que llega, parece que no, pero cuando construyes la historia, por ejemplo, de una sociedad, por ejemplo, de España del siglo XX, lo primero que tienes que recorrer para entenderla, la verdad histórica, es a los poetas y a los filósofos, porque ellos
sí que no tiene ningún prejuicio. Además, para mí un poeta tiene que ser una persona de su tiempo. Como te decía antes, puse el ejemplo de Ana Akhmatova, que ella ha sido una persona de su tiempo. ¿Y qué diría ahora? ¿Cómo retrataría ese tiempo que a lo mejor dentro de 100 años, para entender la sociedad, la vida y los intangibles de esa sociedad, tienes que recurrir a esta poeta, o a Marina, o a Malsta, lo tienes que recurrir. Y lo mismo que diría los rusos, que diría de muchos poetas para construir el imaginario de México. Ya hay un soporte y una base de una tradición histórica, poética, para entender, por ejemplo, tienes que conocer a López Velarde, a Octavio Paz, en fin, a Rosario Castellano. Entonces, eso sí son los intangibles, se recoge el intangible de la poesía, de la poética, tienes que entenderla, y la transmisión de la poesía es... Por eso cuando hay una dictadura, lo primero que hacen los dictadores es aniquilar a los poetas, porque los grandes poetas son insobornables. ¿Estás de acuerdo conmigo, maestra? Sí, totalmente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Adelante. Primero le quiero agradecer por esta oportunidad. Siempre es un gusto para mí poder deshebrar el trabajo creativo, y siento que eso le aporta mucho a todo lo que se considera como obra. Tengo un esbozo de la respuesta a la pregunta que voy a hacer, pero me gustaría que nos compartiera, o más bien, ¿qué nos puede compartir sobre su proceso creativo? Que es un tema que me llama mucho la atención. Eso sí que es intangible. ¿Cuántas cosas vamos absorbiendo? Y cuando dice la inspiración, bueno, es verdad que como en toda actividad tenemos que tener unas cualidades que luego hay que trabajarla y fomentarla. Para ser un buen poeta o poeta, básico es la lectura, que te va ampliando tu acervo, tu capacidad, tu léxico, tus conocimientos y tal. Luego está la práctica, evidentemente. Te dije esta mañana que yo casi no me entiendo. De hecho, ¿cómo es posible ese proceso, ¿no? de un poema? Es verdad que voy acumulando y hay momentos que entiendo que el poema está y lo inicio, pero para entenderlo, ¿cómo es posible que a la velocidad que soy capaz de hacer un poema rápido, que mantengo mi borrador para yo saber cómo es intentar desentrañar cómo he hecho ese poema, pero en realidad sí que vamos nosotros acumulando unos conocimientos, unas experiencias que en un momento brotan de nosotros, pero no porque haya musa, sino porque la hemos trabajado. Es decir, que, por ejemplo, a mí me insta mucho la lectura, como habrás visto, pero no, por ejemplo, cuando pongo un epígrafe de un poeta no es para decir de cuánto leo, sino por agradecimiento, porque las personas somos transferencia en todos los conocimientos, y en este caso de la poesía somos transferencia. Y luego hay otro proceso de cómo hago los libros, cómo los organizo y toda la historia, por eso sería no vendría al tiempo, pero en fundamental, el proceso creativo es fundamental. Lo que tú vives, ser persona de tu tiempo, ser honesto contigo y con los demás, y sobre todo leer mucho. Leer, y ahí aumentando tus capacidades, tu conocimiento a través de los demás, como en cualquier actividad. La música. La música de ahora, no te entenderías la música de ahora en cualquier ámbito si no tienes antes unos precedentes de maestros que han sido capaces de construir formas poéticas, musicales, de las cuales tú te basas de esos conocimientos. Pues igual, nosotros estamos recogiendo los conocimientos que otros han puesto a nuestro servicio. Eso es un proceso de la vida. Pero en el fondo somos iguales, por eso hay poemas que de hace 3.000 años que ahora son vigentes, porque los seres humanos, nuestros miedos, siempre hablamos de la muerte, todo nuestro eso siempre son los mismos, solo que varían las formas de la poesía. ¿Algo más? Tú sabes que yo soy muy hablador, no vamos a aburrir a nadie. Muy bien, pues hemos llegado al final de esta presentación. Y nada más recordarles que Francisco en estos días va a seguir
en otras presentaciones. No sé si quieres Bueno, sí. aprovechar a comentar. Pues sí, ya que estamos aquí, voy a aprovechar la oportunidad. Mañana martes a las 4 de la tarde voy a hacer una lectura poética, no del libro concretamente, en el Museo del Telégrafo a las 4 de la tarde. El miércoles voy a estar en la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla, ahora también poética. Y jueves, viernes y sábado voy a participar, ese participante, en el Festival Internacional de Poesía Ciudad de México. Pues sí, llegó el domingo y se va el domingo. Hombre, a mi pesar. Sí, A mi pesar. pero esperemos que vuelvas pronto. Es mi sexto viaje a México, que es un país que a mí personalmente me fascina. Voy a tener la suerte, ya he estado en las ventas, estuve en Teotihuacán, el miércoles, si Dios quiere, estaré en la pirámide de ahí, y un poco así, de este mundo mágico y onírico de este fascinante país que es México, que a mí me encanta. Bueno, pues quiero pedir un fuerte aplauso para Bueno, gracias a la Casa del Poeta López Velarde que pues den esa oportunidad, y gracias a todos las personas que están visualizando esta lectura, este acto. A mí me gusta decir acto, no evento, que es muy anglo, acto literario y poético. En el corazón siempre México, Ciudad de México, me siento como en casa. Bueno, nos despedimos. Bueno, gracias, Francisco. Venga, cortamos.